tal amigos? Les saluda Antonio Castellanos. El día de hoy vamos a continuar con unas enseñanzas acerca de doctrina básica. El tema de hoy lo he titulado Dios es uno. Este es un tema muy importante por el cual debemos empezar cuando estamos aprendiendo acerca de Dios. Vamos a hablar del tema de la deidad o la divinidad. La deidad se define como la esencia o la naturaleza propia de Dios. Esto quiere decir que son cualidades o características que únicamente Dios posee, cosas que solo el ser divino posee. Así como Dios tiene ciertas características en sí mismo que ningún otro ser tiene, ningún ser de la creación tiene, no lo tienen los ángeles, no lo tienen los humanos, no lo tienen los animales. Y esto lo hace particularmente diferente, infinitamente diferente a sus criaturas, aunque lleno de amor y lleno de el deseo de estar unido con sus criaturas. Sin embargo, la naturaleza de Dios es diferente. Y en esta época de la iglesia, en esta dispensación de la iglesia, pues Dios ha compartido su naturaleza con el hombre, pero veremos este tema más adelante. Vamos a leer en 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Por eso este tema se llama Dios es uno. Porque una de las características principales de Dios es que Él es un Dios, un solo Dios en tres personas. La tradición regularmente nos enseña a definirlo como la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Sin embargo, debemos entender que en la divinidad no hay ninguna división, no hay ningún conflicto, no hay ninguna competencia. Entre Dios hay una unión perfecta entre las tres personas que componen a Dios como lo conocemos, como dice el verso en 2 Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Acá nos habla de las tres personas. Es uno de los versos principales de la Biblia donde se nos enseña la estadía de las tres personas. Otro verso maravilloso que relaciona a Dios con su creación es Génesis 1:26. Después de que Dios crea los animales, después de que Dios ordena la tierra, después de que Dios ordena el mar y crea las lumbreras del cielo, Dios decide formar al hombre. El capítulo dice así, en el verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como vemos acá, el verso tiene una connotación en plural, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Acá la Biblia nos enseña de que Dios no estaba solo, Dios estaba hablando con alguien. Dios no dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero dice: hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Dios estaba acompañado. En este momento la Trinidad estaba reunida, planeando formar al hombre. Este verso nos da primero una idea de la forma física del hombre. Sin embargo, más adelante veremos cómo este verso no solo se refiere a la forma física del hombre, se refiere también a una cuestión interna en cuanto a carácter, una cuestión espiritual. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Moisés le dice al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es el primer nombre que se le da en la Biblia a Dios. Regularmente al leer el Antiguo Testamento, la convención normal es llamar a Dios el Padre Jehová, porque Dios el Hijo se revela plenamente hasta el Nuevo Testamento. Jehová quiere decir el yo soy.
Más adelante estaré hablando acerca del significado del nombre de Dios, que es un tema bastante extenso. Sin embargo, este yo soy involucra tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Pero regularmente se le dice Jehová al Padre por esa connotación que le da el Antiguo Testamento, llamamos al Hijo Jesús. Pero en ellos hay una perfecta unidad. Siguiendo en esta línea, vamos a ir ahora a Juan capítulo 10, en su verso 30. Jesús le estaba dando lecciones a los discípulos antes de ir a la cruz. Jesús les dice en el verso 30, yo y el Padre, uno somos. Jesús tenía, aún cuando estaba en la tierra, cuando tomó forma de hombre, tenía una unidad perfecta con el Padre. Tenía una comunión perfecta con el Padre, tenía una relación perfecta en obediencia con el Padre. También vamos a ver el verso en el libro de Juan, en el Evangelio según Juan capítulo 16. Vemos nuevamente esta unidad que existe en la Trinidad. Dice en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Estos versos del Evangelio según San Juan en su capítulo 16 nos enseñan nuevamente la perfecta unidad que hay entre las tres personas de la divinidad, la unidad de propósito, la unidad de carácter, la unidad de mente, la unidad de amor. Acá Jesús nos enseña que el Espíritu Santo recibiría de Él lo que Él recibió del Padre y Él transmitiría lo que había recibido. Todo lo que tiene el Padre es mío. Acá vemos la perfecta unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca Jesús dijo algo fuera de la voluntad del Padre, nunca Jesús dijo algo que el Padre no pensara, que el Padre no compartiera. Nunca ha habido un desacuerdo entre la Trinidad. El Espíritu Santo, mientras está acá en la tierra, busca cumplir la voluntad de Cristo, que es la voluntad del Padre. Todo lo que el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu, como dice acá, el Espíritu de verdad, nos enseña, viene de Cristo, le es dado por Cristo y se limita a aquello que Cristo le ha dado. Acá es un gran ejemplo de esta unidad que veíamos acerca de la Trinidad. Así que es importante que estudiemos a cada una de las personas que componen la divinidad. Las vamos a estudiar por separado más adelante. Es un tema muy extenso, es un tema muy largo. Es un tema que lleva varios capítulos de doctrina básica y se puede profundizar por la eternidad. Nunca terminaremos de hablar de Dios. Entonces por eso nos limitaremos a la doctrina básica. Entonces voy a empezar a hablar de las características de la Trinidad. Estas son características que únicamente Dios posee. Vamos ahora a comenzar a ver las características de Dios. La primera característica que vamos a ver es la omnipresencia de Dios. Vamos a leer en Proverbios 15. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él tomó forma de hombre. Al tomar este cuerpo de hombre, Él estaba limitado a ciertos espacios, a ciertos lugares. Luego Él murió y resucitó. Vemos en la Biblia cómo antes de que Él muriera y resucitara, Él necesitaba ir de un lugar a otro, caminar de un lugar a otro. Pero una vez había resucitado, Él ya no iba, Él aparecía y desaparecía. Esto es porque su nuevo cuerpo, su cuerpo glorificado, ya no era el mismo cuerpo humano que tenía, sino que era un cuerpo transformado. Es un tema muy amplio.
De la misma manera el Padre y el Espíritu Santo tienen la misma característica, que Dios puede estar en cualquier lugar. Podemos hablar de nosotros en Latinoamérica, puede hablarle a alguien en China, alguien en Japón, alguien en Australia, y Dios puede estar con esa persona en todo lugar a través del Espíritu Santo. Vamos a pasar a la siguiente característica única de la divinidad, que es Dios es omnisciente. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. Dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Esta es otra característica de la divinidad, la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Dios no solo sabe lo que ya sucedió y lo que está sucediendo, también sabe lo que va a suceder. Al estar Dios por encima del tiempo, al trascender Dios el tiempo, Dios tiene conocimiento de todo. Este es un tema muy importante para los temas avanzados del caminar espiritual. Dios ya conoce la historia. Lo vemos en la Biblia como Dios le da al apóstol Juan el libro del Apocalipsis, donde le revela los hechos que van a acontecer en el futuro. Dios ya lo vio, ya sabe cómo acaba la historia. Dios ya conoce qué vamos a hacer nosotros en algunos años, qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Sin embargo, nos corresponde a nosotros jugar nuestro papel. Por ese tema lo tocaré más adelante cuando se dé la oportunidad. De manera que Dios no necesita que nadie le enseñe, Dios no necesita que nadie le cuente, que nadie le diga. Por eso es algo tan bello el tema de la oración, porque Dios pide que pasemos tiempo con Él, por el simple hecho de pasar tiempo con Él. Dios desea que estemos en compañía con Él, pero eso no quiere decir que Dios no sepa lo que tenemos en nuestro corazón, lo que nos sucede, lo que necesitamos. Veamos en el libro de Mateo capítulo 6. Jesús está hablando acerca de la oración. Jesús está dando algunas enseñanzas acerca de la oración y dice: y orando no uséis buenas repeticiones como los gentiles. Los gentiles eran el pueblo apartado de Dios. Continúa: que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios ya sabe todo, hasta qué vamos a orar, qué vamos a pedir en oración. Realmente lo que Dios busca es tener un poco de comunión, un poco de intimidad con nosotros. Dios sabe que necesitamos mejor que nosotros mismos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Otra característica propia y única de la divinidad es la omnipotencia. Dios es omnipotente. Esto quiere decir que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 35. Dios está hablando con Israel. Dios está hablando con Jacob y le cambia el nombre a Israel. Dios le dice el verso 10, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dios es el creador de todas las cosas y quien permite que todas las cosas se mantengan. Vemos en versos de los evangelios cómo Jesús convirtió el agua en vino. Vemos cómo Jesús caminó sobre la mar, cómo Jesús sanó enfermos, sanó cojos, sanó mancos. Dios todo lo puede. Dios puede crear. Juan el Bautista decía que Dios podía levantar hijos aún de las piedras. Sin embargo, Dios tiene reglas y leyes que gobiernan el universo.
Dios es un Dios de orden, Dios deja estas leyes para que la creación las cumpla y Él mismo las cumple, Él no viola sus propias reglas. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda hacer todo lo que Él quiera. Él está por encima de la materia, por encima del espacio, por encima del tiempo también. Es así como comenzamos esta sección de la doctrina básica hablando de la divinidad. Es muy importante que entendamos sus tres características: la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Entendamos que Dios está formado por tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que a pesar de que Dios está formado en tres personas, Dios es uno. Hay una unidad perfecta entre ellos, una unidad perfecta de propósito. Esto quiere decir que ellos siempre van en la misma dirección, siempre tienen el mismo plan y siempre buscan realizar lo mismo de la misma manera. Hay una unidad perfecta en carácter. Dios es amor y todos los tres seres de la Trinidad expresan ese amor, muestran siempre ese amor. Y también Dios es uno. Dios es uno en su mentalidad, en sus principios, en su voluntad. Nunca hay una contradicción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siempre creen lo mismo y piensan lo mismo. Ellos siempre tienen una unidad doctrinal, si lo queremos ver de una manera sencilla. Ellos nunca se contradicen ni están en un desacuerdo. Y otra característica importante de Dios es la santidad. Vamos a hablar de ese tema más ampliamente en otro capítulo. Dios es santo. Dios no permite el pecado es algo que indigna mucho a Dios. Dios está muy lejos del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios tiene una dignidad incomparable, inmensurable y extensa. Ese es un tema del que vamos a hablar más adelante. Así que es muy importante que comprendamos esto, porque vamos a hablar una por una de cada persona de la Trinidad. ¿Cuál ha sido su papel en el plan eterno de Dios? ¿Cuál ha sido su papel en la historia de la humanidad? ¿Cuál es su papel en tu vida y en la mía? Es muy importante, sí, que hablemos, empecemos hablando de Dios. Algo muy esencial que es cuando empezamos a hablar de la deidad es que debemos comprender que nuestra mente es muy limitada. Estamos acostumbrados a vivir bajo el tiempo y bajo el espacio. Tenemos leyes como la gravedad, leyes de la materia. Si yo estoy en un lugar, me tengo que quitar para que otra persona lo ocupe, porque la masa de esa persona no puede estar donde está mi masa. Así que nuestra mente es muy limitada. Solo aquello que Dios nos ha ido revelando a través de su palabra es lo que podemos entender de Dios, es lo que podemos conocer de Dios. Dios excede nuestro entendimiento, Dios excede nuestra mentalidad. Quiero decir que nuestra mente no tiene la capacidad para comprender a Dios en su totalidad. De manera que lo que Dios nos ha revelado en su palabra y a través de Cristo y del Espíritu Santo es lo que tenemos de Dios y lo que vamos a aprender. Así que los invito a estar más adelante en nuevos capítulos de Doctrina Básica.